Ahora vamos a ver las ciudades, la civilización y el Estado. ¿Cómo fueron surgiendo? Esto es para historia, séptimo básico, para conocer las primeras civilizaciones marcadas por la centralización del poder, la estratificación social, la formación de religiones y el desarrollo de la contabilidad y escritura. Aquí podemos ver las imágenes de algunas civilizaciones antiguas. Surgimiento de las primeras civilizaciones. Los cambios experimentados en el Neolítico permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones, surgidas en entornos diferentes y algunas separadas por siglos, pero tenían una serie de rasgos comunes, que son los que vamos a ver ahora más adelante. Aquí tenemos el ejemplo de una civilización. ¿Cuáles eran estos rasgos comunes? Rasgos esenciales de las primeras civilizaciones. Tenían edificaciones y se desarrollaban en torno a ciudades, tipos de asentamiento más grandes y complejos que las aldeas. Aquí vemos una ciudad. En la ciudad existían edificios, palacios, casas residenciales, calles, inmuebles de almacenamiento, entre otras edificaciones. Acá tenemos una ciudad, se ve bastante más grande que la aldea, tienen mercados, tienen palacios, tienen distintos tipos de edificios. Aparte de esto, también otro rasgo común es que se organizaban bajo sistemas políticos con rasgos básicos de un Estado. Acá tenemos una pirámide de cómo estaba organizada la sociedad, este caso es de los egipcios, pero todas se organizaban más o menos de la misma forma, estando el gobernante sobre todos, luego vendrían los sacerdotes, los funcionarios, luego de ellos los guerreros o el ejército, luego los campesinos, artesanos, comerciantes y al final del escalafón social los esclavos. Todas las sociedades se organizaban de esta forma. Este, como les digo, el ejemplo de los egipcios que vamos a ver un poco más adelante, pero todos tenían un sistema político de Estado, presentaban un poder político centralizado ejercido sobre un territorio y su población. El poder se concentraba en el gobernante y las sociedades eran altamente jerarquizadas, como ven acá. A medida que bajaba la pirámide, iba perdiendo poder, es decir, cada persona tenía menos poder, todo el poder se concentraba en el gobernante y ahí hacia abajo, llegando a los esclavos que no tenían ni siquiera libertad, o sea, no tenían nada. ¿Mm? También tenían las ciudades rasgos culturales comunes. Por ejemplo, aquí tenemos la construcción de pirámides, la muralla china, esta es la de los hindú. Todos tenían rasgos culturales comunes. Podían utilizar una o varias lenguas. Y tenían una sistematización de las creencias religiosas y las prácticas de costumbres y modos sociales. Eran comunes en las ciudades. Es decir, tenían una misma religión y todos más o menos practicaban las mismas modales sociales. Y tenían más o menos las mismas costumbres. También presentaron desarrollo científico, tecnológico y en otras áreas. Crearon un sistema de escritura. Aquí tenemos un sistema de escritura. Perfeccionaron y mejoraron sus tecnologías, en especial la que tenían que ver con la agricultura, que era la base de su economía. Una civilización entonces corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un cierto espacio y que comparten una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo. Por ejemplo, aquí como modo de ejemplo tenemos la cultura o la civilización egipcia, Mesopotamia, que vamos a ver también un poco más adelante, la India y la China. Todos tenían más o menos, ocupaban cierto espacio, compartían una cultura y tenían una continuidad en el tiempo, es decir, duraron, en el caso de algunas, como la China, miles de años, igual que la egipcia. Ahora tenemos el marco espacial de las primeras civilizaciones. Acá tenemos las primeras grandes civilizaciones ubicadas en el mapa, en el mundo.
Por ejemplo, tenemos la mesopotámica, la civilización mesopotámica, que se encontraba en este lugar, la minoica, que estaba ubicada acá en Grecia, la egipcia, que estaba en Egipto, la chavín, que era acá en Sudamérica, la india, que se ubicaba acá en la India, la olmeca, que estaba acá entre Centro y Norteamérica, la fenicia, que estaba ubicada acá, lo que hoy es Palestina, este sector, y la china, que estaba ubicada en lo que hoy es China. Esa es la ubicación de las primeras grandes civilizaciones que tuvo la humanidad y la Tierra. También estuvieron presentes en distintos lapsos temporales, el marco temporal de las primeras civilizaciones. Por ejemplo, la cultura chavín estuvo presente entre los años 1200 y el año 200 antes de Cristo. Acá está la división del año 0, nacimiento de Cristo, para hacia acá, antes de Cristo, a la izquierda, a la derecha, después de Cristo. La cultura olmeca estuvo presente entre los años 1500 al año 100 antes de Cristo. La cultura fenicia estuvo presente entre el año 1300 al año 146 a.C. La cultura minoica estuvo presente entre el año 3600 y el año 1200 a.C. La cultura india ha estado presente desde el año 2500 a.C. hasta la actualidad. Aún existe lo que es la cultura india. La china está también presente desde el año 3000 a.C. hasta la actualidad. Y la cultura egipcia estuvo desde el año 3000 a.C. hasta el año 31 a.C. Y la mesopotámica alrededor del año 3500 hasta el año 539 a.C. Esa fue la duración que tuvieron estos imperios o civilizaciones, y como se pueden dar cuenta hay dos que siguen presentes el día de hoy, como la India y la China. Los entornos que posibilitaron el surgimiento de las primeras civilizaciones. Para surgir las civilizaciones necesitaban estar en lugares que tuvieran ciertas características. Por ejemplo, asentadas en espacios que tenían condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura y otras actividades. Por ejemplo, cercanas a ríos, por ejemplo. Tuvieron grandes desafíos como controlar el agua de los ríos y prepararse para las sequías. Aquí vemos cómo canalizaban los ríos. Desarrollaron obras hidráulicas y perfeccionaron la técnica agrícola. Fijan, esos son los entornos que facilitaron el surgimiento de civilizaciones. Las vamos a dividir en algunas partes lo que son las civilizaciones que existentes, por ejemplo las del creciente fértil y el lejano oriente. Estas son las civilizaciones más antiguas de la historia y se desarrollaron en esta área en torno a los grandes ríos, por eso se les conoce como civilizaciones fluviales. El creciente fértil es el espacio geográfico ubicado entre Asia y África que favoreció el desarrollo agrícola. Se desarrolló en ella Mesopotamia en torno a los ríos Tigris y Éufrates, y Egipto en torno al río Nilo. En el lejano oriente se desarrolló la cultura india en torno al río Indo, y China en torno a los ríos Amarillo y Azul. Si se fijan, todas se desarrollaron en torno a ríos. Acá tenemos el creciente fértil, que es esta zona donde se encuentra el río Nilo, el río Tigris, el Éufrates, y aquí tenemos la civilización egipcia, mesopotámica. Acá en torno al río Indo tenemos a la India, y en torno al río Amarillo y el río Azul lo que es China en el lejano oriente.
También surgieron civilizaciones en el mar Mediterráneo, que está acá. Muchos pueblos se desarrollaron en sus costas. Los fenicios y los minoicos son dos de las civilizaciones más antiguas del Mediterráneo. Aquí tenemos los fenicios y acá son los minoicos. Aquí salen micénicos, pero son los minoicos. Desarrollaron la agricultura, pero debido a su posición estratégica, es decir, en el lugar donde estaban, y la relación constante con otros pueblos, se abocaron al mar, convirtiéndose en grandes navegantes y comerciantes. Como vemos, ya que estaban en torno al mar Mediterráneo, podían contactar con los distintos pueblos, cruzando con el mar Mediterráneo, y así fueron volviéndose grandes navegantes y comerciantes. También surgieron civilizaciones en América, en dos áreas que son Mesoamérica y los Andes centrales. En Mesoamérica se desarrolló la civilización olmeca en un entorno de densas selvas y abundantes recursos hídricos. En los Andes centrales se desarrolló la civilización chavín en un entorno donde predominaban las sierras, cuencas y valles. En este sector de acá, vendría a ser entre lo que es Perú y Colombia. Gracias a estas civilizaciones, luego surgieron otras, por lo que se llaman civilizaciones madres. Por ejemplo, acá en el caso de la olmeca, surgieron los aztecas, los mayas, principalmente, y en el caso de la cultura chavín, o la civilización chavín, surgió el imperio inca. Acá tenemos un registro de las primeras civilizaciones, por ejemplo Egipto, que luego creció para tomar todo este sector, y lo mismo que Mesopotamia, parte acá, pero llegó a crecer y ocupar todo este sector en el mapa, llegando incluso a Grecia, los mesopotámicos, y Egipto llegó hasta esta zona más o menos, lo que es Israel ahora. También la cultura india, que creció en el sector del río Indo y luego se expandió llegando a ocupar todo este territorio. Y la civilización china, que inició acá, pero luego llegó a ocupar gran parte de Asia, esta cultura. Acá en Mesoamérica tenemos la cultura olmeca, que luego creció ocupando todo este sector de lo que es Centroamérica y alguna parte de Norteamérica. Y la cultura chavín, que también inició en esta zona y luego ocupó gran parte de lo que es Sudamérica, como lo veíamos en el dibujo, en la foto anterior, de la diapositiva anterior. Eso sería en cuanto a las primeras civilizaciones. Muchas gracias por la atención.